Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 2 de agosto, justamente en esta semana número 18 del tiempo ordinario. Hoy recordamos y celebramos en la iglesia a San Pedro Julián Aymar, presbítero, y también a San Eusebio de Vercelli, obispo. San Pedro Julián nació en Mours, Francia, en 1811. Su niñez y juventud las pasó trabajando junto a su padre y a escondidas estudiaba latín. En 1831 entró al seminario de Grenoble, donde fue ordenado sacerdote después de 3 años. Durante su ministerio fundó los sacerdotes del Santísimo Sacramento, las siervas del Santísimo Sacramento, la Archicofradía del Santísimo Sacramento, entre otras obras. Murió el 1 de agosto de 1868. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Pedro Julián Aymar. Tomamos para hoy el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, qué importante entonces hoy darnos cuenta de todo lo que nos manifiesta el texto del Evangelio. Para mí, uno de los evangelios más hermosos, con una enseñanza excepcional, así como se oye. Dentro de los evangelios que existen en la Escritura, para mí es uno también de mis evangelios favoritos, sobre todo cuando yo personalmente estoy en un momento de crisis, de angustia, de desesperación o de, por así decirlo, obscuridad. Porque es un texto que me motiva, es un texto que me da esperanza, es un texto en donde Jesús me está diciendo: «Aquí estoy, hombre, tranquilo, no tengas miedo». Algo así. De hecho, hoy el versículo 27, recuerden que continuamos viendo el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, estamos en el capítulo 14, y el versículo 27 nos dice: «Ánimo, no teman, soy yo». Jesús dice esas palabras a sus apóstoles: «Ánimo, no teman, soy yo». Vean ustedes, ese soy yo, ese tetragrama. Cuando Moisés le pregunta al Señor: «Y si el faraón me habla sobre tu nombre, ¿quién le digo que me envía?». Éxodo 3:13. El Señor le da su nombre: «Diles que yo soy». Y hoy Jesús también lo dice: «Yo soy». Es decir, soy yo o yo soy. Y
valdría la pena saber qué es el nombre de Dios, un nombre muy personal. Dios siempre está con nosotros. Hoy nos relata que después de la multiplicación que ayer veíamos precisamente, cómo Dios multiplica las bendiciones para la vida de aquellos que creemos, que confiamos o que lo seguimos, aquellos que le servimos, ¿verdad? Inmediatamente después de esa multiplicación, pues Jesús le dijo a sus discípulos: suban a la barca, vayan a la otra orilla donde está Genezaret, desde Cafarnaúm a Genezaret, mientras él despedía a la gente. Pero algo que llama la atención, Jesús siempre cordial, esa cordialidad, esa manera de trato tan cercana, tan personalizada, es lo que hace Jesús. Es el trato que tú y yo, mi hermano, mi hermana, deberíamos de darle a los demás. Una atención personalizada como lo hace Jesús. Un buen trato. Así como Jesús les da la bienvenida, Jesús también despide a la gente. Y lo hace uno por uno. Y dice el texto anterior, los versículos anteriores, el evangelio de ayer, que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínate cuánto tiempo se llevó Jesús saludando a aquellas personas y despidiéndolos uno tras uno. Ah, sí. Pero qué hermoso, qué lindo es cuando un sacerdote se pone al final en la puerta de la iglesia, al final de la misa, despidiendo a sus ovejas, porque significa un gesto de cercanía y que conoce a los suyos. Bueno, pues qué bonito, ¿verdad? Aunque en tiempo de pandemia tal vez algunos ya no lo hacen, pero siempre ha sido un espacio muy lindo. Igual para ti que estás al frente de un grupo, a ti que estás frente a una pastoral, despide a cada uno con nombre y apellido y recuerda pues que estamos llamados a buscar personalizar la palabra y el encuentro. Y luego, pues dice el texto bíblico, pues despidió a la gente y subió al monte todavía. Jesús no se fue con sus apóstoles, primero subió al monte, primero es Dios. Primer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál es? Amarás al Señor sobre todas las cosas. Primero es Dios, por sobre todo pongo a Dios, en primer lugar está Dios. Y amo a Dios por todas las cosas. Por eso Jesús sube al monte. Y cuando Jesús ora, significa de que Jesús ahí pues pone todo lo que ha recibido de la gente. Porque seguro Jesús no solo recibía cosas buenas, seguro que recibía enfermos, dificultades, atribulados, o cuestiones psicológicas que también en ese tiempo habían, o cargas que la gente llevaba, pecados. Bueno, pues todo eso lo ponía a los pies del Señor. Recuerda, todo lo que pases en el día, ponlo en la oración en la noche. Pasas un momento de dificultad, un conflicto, un problema, pasas alegrías, gozos, logras algo, ponlo delante del Señor al final de la noche. Así es, Dios te va a escuchar, te va a proveer. Luego dice que la barca iba ya muy lejos de la costa, las olas la sacudían. El texto de San Marcos también nos dice que era de noche. Bueno, es cierto. Y dice que a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Era de madrugada y todavía iban cruzándose el mar. Así es. Y dice el texto bíblico que lo confundieron, diciendo, es un fantasma, y daban gritos de terror. Imagínate aquellos hombres gritar de terror. Así es. Y el viento era contrario, significa que habían olas grandes y estaba soplando mucho viento. Con razón no avanzaban, ¿verdad? Porque el viento era contrario, tenían que estar remando. Entonces, con mayor razón les entra la madrugada, la noche en mitad del mar. Imagínense, en mitad del mar, oscuramente, sin ningún tipo de luz, pues las olas pegando fuerte y el mar un poco enojado, diríamos. Es cosa seria, más a la medianoche, híjoles. Sí, a mí me asusta el mar, por ejemplo, sería pues una escena bien difícil para mí. Y todavía ven que alguien va caminando, algo que resplandece en medio de la oscuridad, sí, y es precisamente Jesús. Es un fantasma, gritan todos. Y empiezan a gritar de terror. Vean ustedes, el terror se apodera de sus corazones. ¿Cuántas veces en la tormenta has tenido terror? ¿Cuántas veces en la tormenta de la vida tienes miedo? En tus tormentas, y cuando hablamos de tormentas hablamos de muchas cosas, de conflictos, hablamos de falta de empleo, hablamos de persecución, de extorsiones, hablamos de inseguridad, hablamos de una enfermedad, hablamos de tantas cosas que puedas pasar en la vida. Esa es una tormenta, un problema o un pecado, ¿verdad? Porque lo ves todo oscuro, parece como si estuviera una gran tormenta, como si te sintieras solo en medio del mar y no habría escapatoria, y todavía eso oscuro. Vean ustedes las escenas y los signos que utiliza el apóstol San Mateo y evangelista San Mateo al hablar precisamente de esto.
y por eso daban gritos, porque pensaban que era un fantasma. Jesús dice unas palabras muy hermosas. Sí, ánimo, no teman, soy yo. Ánimo, no teman, soy yo. 3 frases contundentes. Ánimo, Jesús siempre nos levanta el ánimo, nos motiva. Cuando Jesús se aparece por primera vez en Pascua a sus apóstoles, les dice: la paz esté con ustedes. Es decir, Jesús los motiva, les da ánimo, siempre está ahí. Él estará con nosotros. Nuestro ánimo tiene que ser la presencia de Dios en nuestras vidas. Luego, no teman. ¿Por qué tener miedo? Miedo a la noche, miedo a la soledad, miedo a, pues no sé, al qué dirán, miedo a todo lo que pueda venir a fracasar. ¿A qué le tienes miedo? Jesús hoy nos quita ese miedo, nos da certeza el Señor. Ánimo, no teman. Aquellos hombres le tenían miedo pues a la tormenta, a las olas, a la noche, a los fantasmas. ¿A qué le tienes miedo? Jesús quiere quitar esos miedos, vencer en ti esos miedos. Y finalmente les dice: ánimo, no teman, soy yo. Así es, la primera persona del singular, soy yo. Bueno, en tiempo presente, ¿verdad? Ánimo, no teman, soy yo. Ahí está. El tetragrama, el nombre de Dios. Soy yo, significa Dios está contigo, Dios está aquí. Y por eso no debes de temer. Confía en Dios, en su misericordia, incluso en las tormentas. Él va a calmar esa tormenta. Dice el texto bíblico que después se calmó el mar cuando Jesús pues estuvo allí. Y Jesús nos dice: cree, tienes que creer. Porque Pedro iba caminando hacia él y empezó a hundirse cuando se distrajo. Cuando tenemos puesta como Pedro la mirada en Jesús, vamos a caminar sobre las aguas. Vas a pasar por encima de las tribulaciones, los problemas, las dificultades, el pecado. Vas a pasar por encima de todo eso. Si no pierdes la mirada en Jesús, si bajamos la mirada, nos pasa como Pedro, nos empezamos a hundir. No bajes la mirada, no bajes tu corazón, siempre en alto, siempre con ánimo, siempre con esperanza. Todo va a estar bien porque Cristo está con nosotros. Y finalmente también dice que Jesús comenzó a hablarle al agua y todo se calmó y él les dice: hombres de poca fe. Sí, ¿por qué dudaron? Y esto se lo dice especialmente a Pedro. ¿Por qué has dudado? El Señor nos repite esas palabras. ¿Eres un hombre o mujer de poca fe? ¿Por qué dudas? Si yo estoy aquí, si yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Yo te sacaré de todo lo que esté pasando, yo te protegeré, yo soy tu roca firme. Ahí está Dios. Bueno, pidámosle a Él que nos bendiga y que acompañe. El Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.